Y de nuevo toca hablar del Mundial. En esta ocasión, como ya dije en su momento, pues voy a hacer un vídeo para hablar sobre dos selecciones con un potencial absolutamente de escándalo. O sea, hace mucho tiempo que no veía dos combinados con este nivel de jugadores, con estas plantillas, concretamente los casos de Bélgica y Francia, donde, pues bueno, el caso de Francia es todavía más escandaloso, el de Bélgica ya es impactante, pero el de Francia es, bueno, un auténtico escándalo, parece aquello el All-Stars del fútbol. Y en este vídeo quiero pues hacer un pequeño resumen de los futbolistas que tienen, de cómo creo que van a jugar, iré pues pasando a través de las imágenes las formaciones que más o menos creo que pondrán tanto Martínez como Deschamps. Si bien hay que dejar claro desde el principio que pienso que los dos entrenadores van a hacer propuestas diferentes en base a los rivales que tengan que afrontar, en base a las situaciones emocionales y físicas de los futbolistas, porque, pues bueno, creo que desde luego con el potencial de estas plantillas les da para hacer variantes durante todo el torneo, ¿no? A pesar de que tampoco es que sea excesivamente largo, recordemos 3 partidos fase de grupos y luego octavos, cuartos, semifinales y final. Es decir, un máximo de 7 partidos para la selección que gane y sea también pues, para la selección subcampeona. Empezaré hablando de Bélgica, que tiene a Roberto Martínez como técnico, el ex entrenador del Everton, donde hizo un trabajo espectacular hasta pues, esa última temporada que las cosas ya no fueron tan bien. Creo que empezó a acusar el desgaste de varias temporadas en el conjunto inglés y ahora con Bélgica pues lleva una trayectoria espectacular. Muchas victorias, gran fútbol, muchísimos goles, pero claro, la apuesta es muy ofensiva. El esquema 3-4-3 que podríamos denominar, aunque es un 3-4-3 un poco confuso, ¿no? Porque realmente es un equipo muy a lo Conte en cuanto a que en defensa los jugadores del centro del campo, que son Carrasco y Meunier en los costados, se incrustan en la defensa haciendo una línea de 5, centro del campo de 4 con 2 de los futbolistas de la línea de ataque que se suman al centro del campo en repliegue, pero eso sí, a diferencia por ejemplo del Chelsea de Antonio Conte contra el Barça, que nadie piense algo así, pues el Bélgica es un equipo que quiere tener balón, que busca claramente el ataque y precisamente por eso pienso que a la hora de conquistar este mundial lo va a tener muy complicado. Lo mismo que comentaba ayer de Argentina, aunque en este caso es diferente porque Martínez lleva más tiempo de trabajo con Bélgica y creo que línea por línea pues tiene un equipo más compensado de lo que es Argentina, más potencial línea por línea. Hablamos de futbolistas como Courtois en portería, uno de los mejores porteros del mundo, Vertonghen, Kompany, Alderweireld, 3 centrales de un nivel buenísimo. Carrasco y Meunier como carrileros, sorprende la verdad la función de Carrasco. Meunier sí que es realmente un carrilero. Carrasco, pues yo siempre lo he comentado, para mí es un extremo puro, un jugador de 4-3-3 para jugar en línea de ataque, pero aquí es un futbolista muy solidario que intenta hacer lo que puede en tareas defensivas, en buena medida aprendió en el Atlético de Madrid a trabajar en ese sentido, en el repliegue, a hacer coberturas y es una función pues parecida, de cierto parecido a la que tenía en el Atlético de Madrid dentro del 4-4-2 como volante izquierdo, donde ya dije que para mí ahí estaba desaprovechado, lo mismo que en Bélgica, donde llega mucho en ataque, pero también tiene una exigencia defensiva mucho mayor de la que yo creo que le corresponde. Pero bueno, doble pivote que ya empieza a ser pues la parte un poco confusa y donde creo que Martínez pues hará, como dije antes, modificaciones en base a los partidos, porque si es un partido muy de mucha exigencia donde hay que intentar amarrar un poco más en lo defensivo, es posible que apueste por Witsel con Fellaini, mientras que si es un partido donde va a llevar descaradamente el peso del juego, es posible que sean Witsel con De Bruyne. Mientras que la línea de ataque pasaría a ser Hazard, Lukaku y Mertens, el delantero del Napoli, una delantera y un centro del campo de absoluto escándalo. Y en el caso de que, pues como digo, jugaran Fellaini y Witsel en el doble pivote, pues en ataque muy probablemente jugarían De Bruyne, Hazard y Lukaku. Este es un equipo que tiene creatividad con esos De Bruyne y Hazard, especialmente capacidad para resolver en momentos de gran talento individual. Al mismo tiempo también tienen juego aéreo desde las bandas, esos típicos balones que te pone el Real Madrid y que son muy peligrosos, con un nombre de referencia como Lukaku, la llegada de centrocampistas como Witsel, Fellaini, los propios y citados De Bruyne y Hazard que desde la frontal pueden hacer muchísimo daño, y luego que también
En acciones a balón parado, pues tiene futbolistas también importantes. Kompany, Vertonghen, Witsel, Fellaini, cualquiera de estos futbolistas, por supuesto Lukaku, cualquiera de estos futbolistas puede hacer muchísimo daño. Por tanto, tenemos un equipo peligroso en el juego aéreo, en acciones de estrategia. Al contragolpe también lo domina bastante bien, a pesar de que es un equipo claramente de carácter ofensivo, no es un equipo que tenga como propuesta base el contragolpe. Y por si fuera poco, estos nombres que he comentado, pues tiene a Batshuayi en la delantera como hombre reserva, tiene a futbolistas como Tielemans, el jugador del Mónaco, ex del Anderlecht, que es un futbolista que a mí personalmente me encanta, tiene también a Moussa Dembélé, futbolista creativo y organizativo de un nivel espectacular, otro jugador que puede ser titular en ese centro del campo perfectamente. Y por supuesto, en cuanto a centrales, vamos a ver en qué estado físico se encuentra Vermaelen, que si está al nivel del Barça, pues yo creo que tiene opciones de poder llegar incluso a ser titular, aunque es complicado porque si Kompany y Vertonghen están bien, pues es complicado que tenga posibilidades de ser titular indiscutible, pero seguro que alguna opción tendrá. Luego, respecto a Francia, a la que ya salto, pero no dejo del todo el caso de Bélgica, porque daré mi opinión al final sobre las opciones que yo creo que tienen tanto Bélgica como Francia. Pues lo de Francia es todavía más salvaje, ¿no? O sea, lo de Francia es un escándalo, con Hugo Lloris en portería, o Steve Mandanda, o Areola, que también es un portero que a mí me gusta muchísimo, pasando por una defensa donde para mí están en estos momentos los dos mejores defensas del mundo, como es Varane y Umtiti, en cuanto a centrales se refiere. Un lateral que ya he comentado varias veces que a mí me gustaba para Barça el verano pasado, como es Sidibé, Mendy, el lateral del Manchester City, ex del Mónaco, que esta temporada recordemos que sufrió una grave lesión. Lucas Hernández, central del Atlético de Madrid, que también puede jugar como lateral. Kimpembe, Rami, el ex del Sevilla y del Valencia, en el centro del campo más salvaje todavía, con N'Golo Kanté, Steven Nsonsi, Pogba, Matuidi, Tolisso, y en la delantera, pues qué decir, ¿no? O sea, Mbappé, Dembélé, Lemar, Fekir, Griezmann, Giroud y Thauvin. Lo siento si mi pronunciación francesa no es muy buena, pero en fin, creo que todos me entendéis y que esta selección, sin hablar de los futbolistas que deja fuera, como es el caso de Martial, que ya sabéis lo que opino de él, me parece un jugador espectacular, y tantísimos otros como Lenglet, Lacazette, etcétera. Muchísimos jugadores los que tiene Francia, pero precisamente de ahí nace uno de esos problemas que comento pues muchas veces con el Barça, ¿no? Con la diferencia de que en una selección lo bueno que tiene es que es un grupo que si el entrenador consigue un grupo sano y saludable, en lo que Deschamps ha trabajado muy bien a lo largo de los años, la verdad, porque recordemos que hace, pues si no me equivoco, tan solo 4 años, que en el último Mundial Francia ya tuvo muchos problemas con problemas en el vestuario de futbolistas que pues había bandos, había jugadores que no se llevaban unos con los otros, y a partir de ahí empezó una salud interna que parece que hoy día le da bastante buen resultado a Francia. Recordemos que Francia alcanzó la final de la Eurocopa, la que perdió contra Portugal de manera relativamente sorpresiva. Pero como digo, el problema yo que veo en esta Francia es táctico. Es un problema táctico porque Deschamps, a lo largo de su carrera como entrenador, yo lo que le he visto, especialmente en su época en la Juventus, es que es un entrenador de claro carácter defensivo, lo cual pues viene bien para este tipo de competiciones, pero con los futbolistas que tiene, si bien tiene material para poder hacer planteamientos defensivos, para tener una selección rocosa, creo que tanto talento arriba, pues vamos a ver cómo es capaz de gestionarlo, porque le veo en muchos partidos jugar con un montón de hombres ofensivos, ¿no? Dembélé, Mbappé, Griezmann, Giroud, estamos hablando de, claro, 4 jugadores cuya implicación defensiva es bastante baja, y por mucho que tengas un doble pivote con Pogba Matuidi, con Pogba Kanté, con Kanté Nsonsi, con quien tú quieras, que son futbolistas de los mejores del mundo en cuanto a contención y destrucción del juego, pues hombre, no dejan de ser línea de 4+2, que trabajar con 6 en defensa en un repliegue, yo creo que hay bastante desequilibrio, se descompensa bastante, creo. Quizás a base de meter un plus de intensidad por parte de los Dembélé, Mbappé, Griezmann, etcétera, y sumarse a ayudar defensivamente, es suficiente en determinados partidos para que Francia consiga ser equilibrada, compensada y solvente, pero no lo tengo claro, la verdad. De la misma manera que no tengo claro precisamente eso en Bélgica, ¿no? Me parece que Bélgica, y ahora es donde digo, o más bien dije antes que iba a volver con lo de Bélgica, porque
Si bien pues domina esas fases del juego ofensivo, tiene muchísimo talento, unos jugadores que es una pasada, pues creo que a fin de cuentas son demasiado ofensivos los dos. Roberto Martínez porque es un entrenador ofensivo, lo cual ya digo, a mí me encanta cómo juega Bélgica, me encantan los jugadores que tienen. Y en el caso de Francia, pues también juega bastante bien y tiene unos futbolistas muy ofensivos. Es una selección que bueno, a veces es ofensiva, pero otras veces busca más el contragolpe. Y esa actitud contragolpista yo creo que le hace más compacto o más peligroso que Bélgica. Pero, sinceramente, ya digo, no tengo del todo claro que Francia sea capaz de ser todo lo compacta que se necesitaría, por ejemplo, para jugar contra Brasil en el momento en el que se ve a Brasil. Porque Brasil, como yo ya comenté el otro día, no es solo que reúna uno de los mejores combinados que yo recuerde. Ya vi que el otro día muchos criticabais que cómo vas a comparar esto con tal. Bueno, yo insisto en que para mí es el mejor combinado, la mejor Brasil que he visto desde 1990 en cuanto al cómputo de todo. O sea, no solo el talento de los futbolistas, sino la actitud de motivación que veo que llevan, que es muy solidaria, que el entrenador ha conseguido un muy buen equilibrio, no solo táctico, sino también emocional dentro de ese grupo. Y la sensación es muy buena la que da Brasil. Y para poder superar una selección así vas a tener que ser muy duro en defensa y compaginar pues ese talento que tengas en ataque con los Dembélé, Mbappé, Griezmann, Pogba, todos esos futbolistas, incluso pues los laterales que también son una pasada, Sidibé, Mendy. En fin, desde luego, si tuviera que escoger una selección por jugadores, nombre por nombre, es la de Francia. O sea, Francia está viviendo una era impresionante en cuanto a futbolistas, que no se detiene ahí. Además, es que hay muchos jugadores jóvenes también que tienen un potencial espectacular en Francia que no han ido convocados porque es que era imposible. Por cierto, ya sabéis, ya lo he comentado otras muchas veces, a mí Fekir es un futbolista que me parece impresionante, a diferencia de Dembélé, Mbappé o Griezmann. Es un futbolista mucho más organizativo, que juega entre línea centro del campo, línea de ataque, distribuyendo y llegando, salvando las distancias, con Messi. Creo que hace un rol parecido, ¿no? De distribución y llegada, digamos que más un perfil Coutinho, creo que es más correcto. Y vamos a ver qué decide realmente de Sams, qué esquema utiliza, qué jugadores utiliza, cuánto jugará Dembélé, cuánto jugará Mbappé. Luego, por supuesto, esto es muy importante también, son jugadores muy jóvenes, Dembélé, Mbappé, habrá que ver cómo responden en su primer mundial, porque va a depender mucho de eso, en los momentos clave, en esos octavos, cuartos, semifinales, y bueno, siempre y cuando pasen la fase de grupos, ¿no? Que yo creo que la van a pasar, pero a partir de esos momentos, que es ya todo o nada, pues vamos a ver cómo responden en esos momentos de la verdad jugadores jóvenes con poca experiencia, si son capaces de dar un paso adelante. Desparpajo, desde luego, tienen mucho los dos, tanto Dembélé como Mbappé, pero a diferencia, por ejemplo, de jugadores como los de Bélgica, con Lukaku, como Hazard, como Yannick, como De Bruyne, que han estado compitiendo ya, llevan varios años compitiendo pues en Champions, compitiendo pues por títulos de Liga, pues Premier, en el caso de Hazard y De Bruyne, pues desde luego creo que están más formados a nivel emocional y quizás puedan responder mejor. Pero en fin, es muy difícil dar una opinión sobre hasta dónde pueden llegar estas selecciones. Lo que tengo claro es que sin duda son candidatas a ganar este mundial, pero me queda la duda, tanto por experiencia como por equilibrio táctico, de que estas selecciones puedan llegar a ganar el mundial. Pienso que Francia tiene más opciones a priori que Bélgica, creo que es más potente, más rocosa, más contundente, aparte pues es que tiene esos futbolistas como Dembélé, Mbappé, que a poco que tengan situaciones de contragolpe pueden hacer muchísimo daño. Pero creo que va a depender pues de la actitud solidaria que tengan los jugadores. Van a tener que dar muchísimo. Mbappé, Griezmann, Dembélé o los jugadores que jueguen en ataque van a tener que ser muy solidarios para ayudar en defensa. Y desde luego no cometer errores como los que hemos visto en determinados amistosos o determinados partidos, donde veíamos una Francia que tiene 30-40 minutos muy serios y luego se desconecta 10-20 y empiezan a aparecer espacios, tal. La verdad que se parece en ese sentido bastante al Real Madrid. Y precisamente pues eso les puede convertir en un equipo candidato, porque precisamente el Real Madrid, ya lo hemos visto en Champions, ¿no? Es el puto amo. En fin, yo de momento lo dejaré aquí. Cuando empiecen a jugar sus partidos intentaré ir profundizando más en mi opinión sobre Bélgica, sobre Francia. Vamos a ver qué impresiones dan. Por supuesto, una vez más, animaros a que dejéis vuestras impresiones en la caja de comentarios. Lo dejo aquí. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.